Les cuento que soy una mujer de 46 años, autista, madre de un hijo con autista también. Hoy estoy vestida con zapatos rosados, pantalón y chaqueta negra y blusa rosada. Gracias por estar acá y presentemos a nuestro panel. Javiera Farías, directora clínica del Centro Abedul, centro especializado en condiciones de neurodesarrollo, creadora del autopodcast El Viaje Infinito. Gabriela Verdugo, presidente de la Fundación FUAN, periodista, escritora, autista y madre de 3 hijos autistas. Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello. Consuelo Martínez, psicóloga, escritora, conocida como Pluma Azul, quien visibiliza y convive en la comunidad del espectro autista. ¿Sí? Ya. La Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación, fue promulgada en Chile el 2 de marzo del 2023. Esta ley es un hito importante en la historia de la inclusión de las personas autistas de Chile, ya que establece un marco legal que garantiza sus derechos y promueve su participación plena en sociedad. Javiera, ¿podrías comentar y compartir con nosotros los principales aspectos que tiene esta ley? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Para mí es un orgullo personal, profesional estar aquí. Es primera vez que tengo la oportunidad de participar, compartiendo panel con estas máximas también, mujeres a propósito de. Y considero tremendamente relevante, si estamos hablando de autismo, ¿verdad? Y sintiendo desde el fondo de mis entrañas que las palabras crean realidades, entender que el autismo es un procesamiento cognitivo, es un estilo de vida, es una forma de ser, estar y habitar el mundo. Desde ahí entonces, cuando pensamos en la ley, ¿verdad?, tenemos que, o por lo menos desde mi ámbito, reconocer que el máximo logro es entender que esta ley se genera y se pone en ejecución desde el paradigma de la neurodiversidad, entendiendo que todos los seres humanos, desde nuestra individualidad, desde nuestra historia, desde nuestra configuración, somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Y la neurodiversidad es la nominación para hablar de cuán diversos son todos los cerebros de todas las personas a lo largo del ciclo vital. Desde ahí entonces la conceptualización neurodivergencia tiene que ver que dentro de este florido campo y de procesamiento cognitivo existen otros procesamientos que difieren, que se alejan de lo que la norma estadística, no desde los conceptos anormal o normal, desde lo comúnmente conocido, no funcionan y no obedecen a esos parámetros. Entendiendo también que desde el punto de vista sanitario, porque otro aspecto fundamental que establece la ley es que utilizamos el paradigma de neurodiversidad, pero el autismo es una condición que debe ser diagnosticada. Por tanto, resulta fundamental que todos los agentes sociosanitarios involucrados en este diagnóstico manejemos un vocabulario al menos parecido, entendiendo también que somos todos diferentes. Cuando desde mi área me doy cuenta que no es así, claramente no es así, creo que la misión de todos los que estamos implicados en esto, siendo autistas, teniendo familiares, trabajando, etcétera, etcétera, debemos llevar la ley, que es lo que nos ampara finalmente en términos legales, a un lenguaje simple. Esta ley primeramente entonces se crea, se genera a través de este paradigma, obedeciendo a principios básicos desde una perspectiva de derecho. Trato digno, autonomía, neurodiversidad, perspectiva de género, qué importante, ojalá en algún otro conversatorio hablar del autismo en mujeres,
perspectiva de género, contexto sociopolítico, etcétera. Miles de cosas que no están tan en la mesa como lo deberían estar. La ley también, dentro de los artículos, menciona que al ser una condición que debe ser diagnosticada médicamente, por supuesto vamos a atender a el diagnóstico temprano. Y esto, a propósito también de conversaciones previas con las colegas, es paulatino, progresivo, hasta llegar a la totalidad del ciclo vital. Niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres, ¿sí? Porque esto es una condición o es un estilo de estar, habitar y procesar a lo largo de toda la vida. Es fundamental romper el neuromito, el paradigma de que el autismo es el niño pequeño, blanco, rubio, aislado. Hace mucho que eso ya no está y, como les menciono, es deber manejarlo. En términos sanitarios también, ¿verdad? En la actualidad, a través del programa Chile Crece Contigo, se implementa un diagnóstico precoz, o como llamamos en salud, tamizaje, ¿ya? Que se hace en uno de los controles sanos donde el profesional a cargo del control sano realiza este checklist para tener la primera alerta. Estamos entonces propiciando que haya un diagnóstico temprano a través de estas alertas. La ley progresivamente implementará que esto se haga en todos los servicios sanitarios. Otro avance tremendamente significativo, y que ahí después le paso el micrófono a las colegas, tiene que ver en cómo se implican, ¿verdad?, salud y educación. Porque entendemos que la mayor parte del diagnóstico precoz va a estar dentro de estas áreas. La ley establece entonces, progresivamente, insisto en eso, soy bien insistente, en que tanto los sistemas educativos a través del MinSal contarán con protocolos para hacer derivaciones y que estos protocolos, por supuesto, se cumplan y sean supervisados, ¿ya? Inicialmente la ley comienza con un rango etario, entendiendo que vamos a primero por el diagnóstico precoz y entonces a lo largo del tiempo se va a ir haciendo mucho más efectiva en todo el ciclo vital, niños, adolescentes y adultos. Desde ahí entonces les hablo del último artículo que tiene que ver con la divulgación científica, porque evidentemente eso tiene que ver con el campo educativo, pero también nos compete a los agentes sociosanitarios. Ojalá, y espero, y soy una convencida de aquello, que desde que vamos entendiendo que somos únicos y diversos, esto consiga implementarse, consiga llevarse a cabo. Y además, y eso tiene que estar en primera línea, considerar a las personas en estos procesos, como bien lo plantea la ley, a las organizaciones y a todos los estamentos que día a día se relacionan con el autismo. Paso entonces ahora. ¿Sí? Muchas gracias, Javiera. Desde el lado de la inclusión laboral, que es lo que yo trabajo, también la ley tiene considerado uno de sus artículos que padres, madres o tutores que tengan un hijo con autismo en edad escolar puedan salir a apoyarlos cuando estos se descompensan sin ser descontadas esas horas y además sin ser despedidos por abandono de trabajo. Así que importante eso. Bueno, Gabriela, la Fundación FUAN, que hoy representa, fue partícipe en el proceso previo, ¿cierto? Invitados por la Federación Nacional de Autismo, FENAUT, y la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, MILA. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, fue un proceso de tramitación de ley muy intenso, pero muy rápido también para lo que suelen ser los largos y extensos periodos de tramitación de ley en general en Chile. Efectivamente, la Federación Nacional de Autismo, aquí nos acompaña su presidenta, Chantal Garay, jugó un rol preponderante junto a MILA, porque ellos representan a cientos y cientos de agrupaciones del norte, centro, sur de Chile. Fue fundamental para agilizar un poco los tiempos de tramitación de la política, ¿cierto? De hecho, esta ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuestión muy significativa, porque la ciudadanía autista ahora aparece en el espacio cívico. No existíamos. Nuestros derechos estaban siendo vulnerados de manera sistemática y permanente y sentimos que esta ley puede plantear un punto de inflexión,
una partida, ¿cierto?, para incluso lo que consideramos la oportunidad para un nuevo pacto social, donde nuestras diferencias sean validadas, legitimadas y donde como sociedad comprendamos que nos podamos nutrir a partir de nuestras diferencias. No hay nada negativo en el autismo, no hay nada patologizante en el autismo. Lo negativo, lo aberrante son las barreras de exclusión que se nos imponen en todos los rangos etarios, y eso es algo que sentimos que a partir de esta ley, que plantea un inédito escenario de certeza jurídica, nos podría permitir avanzar a acciones mucho más integradoras, ¿cierto?, sin exclusión. Hay que recordar que el año 2008 Chile había ratificado ante Naciones Unidas la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y a pesar de haber hecho esa ratificación no había ocurrido nada con la ciudadanía autista en Chile. Esta cosa impresionante de asistir a un Estado en ignorancia deliberada permanente, como haciendo como que aquí no hay ciudadanía autista en este país y nosotros existíamos. Entonces, revertir eso es algo importante, porque si la Convención no logró activar desde el Estado, ¿cierto?, acciones concretas, esperamos que esta ley así lo haga. La ley cada año obliga a que el Congreso sesione en comisión mixta, y todos los ministerios, todo el aparato público que está concurriendo en la construcción de política pública, planes y programas para implementar la ley, van a tener que dar cuenta de cómo va este avance de trabajo. Y ahí va a ser crucial que las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada, las comunidades autistas activistas, que los estamos viendo más que nunca ahora, que es maravilloso cómo asistimos a todo este fenómeno de construcción de cultura autista, de identidad autista, comunidades y organizaciones muy activas, estén ahí en esa primera línea para que aseguremos que esta ley mantenga un presupuesto que se pueda seguir implementando de manera progresiva. Nosotras en la Fundación FUAN trabajamos inspiradas en un modelo de calidad de vida, y ese modelo dice que toda persona tiene derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida. Y en el autismo tenemos grandes lecciones de hiperempatía, de hiperresiliencia, porque muchas personas autistas somos así, y queremos que ojalá eso irradie también al resto de la sociedad. Sentimos que hoy más que nunca necesitamos sumar nuevas miradas, nuevos puntos de vista, y vaya cómo la neurodivergencia, las personas neurodivergentes podemos aportar a eso. ¿Cierto?, para acabar con esta dictadura normotípica y avanzar a una sociedad mucho más integrada, y tal como decía mi compañera, abarcar más rangos etarios también, que es una expectativa altísima que tiene la comunidad, la familia autista en Chile, lo sabemos. Hay que tener un poquito de paciencia, pero como nunca antes en la historia de Chile, los ministerios están trabajando en estudiar sobre autismo y en construir planes y programas, y esperamos que eso empiece a tener resultados palpables muy pronto, y eso nos aporte a fortalecer nuestra convivencia democrática también. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Qué importante es lo que tú dices, paciencia, porque una vez que lo conversábamos antes de entrar acá, una vez que salió la ley, estábamos todos desesperados ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo nos van a atender? ¿Cuándo nos van a cubrir los gastos médicos? ¿Cuándo vamos a poder entrar a estudiar sin problema? Pero tenemos que tener paciencia, todo requiere un proceso, un ciclo, una planificación, y ya tenemos un avance, y nosotros estamos acá hoy día para poder visibilizar lo que está pasando. Alejandra, la inclusión en la educación superior es una parte importante que busca abordar esta ley, y estamos súper al debe. ¿Podrías compartir con nosotros qué es lo que ustedes están realizando en temas de inclusión de personas con discapacidad en este ámbito? Sí, perfecto. Bueno, estoy súper contenta de poder estar en este panel, sobre todo tomándome de las palabras que decía Gabriela, desde el modelo calidad de vida. Nosotros como Universidad Andrés Bello nos adelantamos, la verdad, llevamos casi 20 años trabajando con personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario, que era algo impensado hace 2 décadas atrás. Nadie hubiera pensado que eran compatibles estos dos mundos, ¿cierto?, la educación superior y la discapacidad intelectual. Sin embargo, la universidad dio ese paso y abrió un programa para la formación de jóvenes con discapacidad intelectual en el entorno universitario, pensando en el mundo del trabajo después. Y ahí me tomo un poco de lo que decían las dos grandes mujeres que me acompañan y que ya hicieron su intervención respecto de las trayectorias de vida. Nosotros no podemos pensar en una persona como distintas parcelas. Se le acabó la etapa escolar y alguien más se hará cargo de lo que viene después. Hay que ver a la persona como un continuo, y el rol de las universidades es la formación para el mundo del trabajo. A nosotros, desde que partimos con este programa, que es el Diploma en Habilidades Laborales, nos tocó ver el antes y el después de la Ley de Inclusión Laboral. Y efectivamente la política pública apoya avanzar a las sociedades en las direcciones que cree que son las que tienen que
en la dirección correcta que uno cree que tiene que avanzar, ¿cierto? Entonces nosotros vimos ese cambio y la política pública evidentemente apoya los cambios culturales que se requieren para ir convirtiéndonos en las sociedades que realmente queremos. Pero en el fondo no podemos estar pensando en una política para la educación escolar, para la inclusión escolar. ¿Qué pasa con la formación después? Vino la ley de inclusión laboral y ¿qué pasaba con la formación para ese momento? O sea, las personas no pueden llegar a un trabajo de manera espontánea sin formarse antes. Por lo tanto, así como la política pública y la sociedad tiene que avanzar, cada entidad tiene que hacer su rol, tiene que cumplir su rol. Y nosotros como universidad estamos formando jóvenes que se quieren sumar, probablemente muchos de ellos están aquí entregando sus currículum y me parece súper destacable esta iniciativa en donde se juntan los mundos de las personas que están buscando un trabajo y las empresas o el mundo productivo, ¿cierto?, que está buscando talento y que lo está buscando aquí. Por lo tanto, me parece sumamente destacable esta instancia en donde nos reunimos personas de distintos momentos, de distintas entidades, de distintos roles también, ¿cierto? La formación para el mundo del trabajo cumple un rol que después lo tiene que tomar, esa posta la tiene que tomar el sector siguiente, ¿cierto? O el momento siguiente dentro de esta trayectoria de vida. Por lo tanto, la formación en educación superior para el mundo del trabajo es fundamental, porque si no, esa ley de inclusión laboral se queda de alguna manera vacía, porque ¿cómo llegan las personas formadas si en el fondo nadie se ha preocupado de esa formación? Por lo tanto, ese es el rol que está cumpliendo la universidad desde hace casi 20 años y nos hemos dado cuenta que como universidad somos hoy día una comunidad más rica gracias a la diversidad que nos compone. Por lo tanto, este recorrido que el país está de alguna manera caminando, nosotros hemos dado nuestros primeros pasos y vemos que realmente esa es la dirección en la que hay que avanzar. Súper, muchas gracias, Alejandra. Como tú dices, es importante, ojalá que más casas de estudio se sumen a esto, se reúnan con ustedes para aprender de la experiencia. La verdad es que hay bastante interés de la comunidad autista en poder tener autonomía y poder trabajar y para eso poder tener competencias, habilidades. La educación superior tiene que estar a la mano con eso. Consuelo, uno de los ámbitos que aborda esta ley tiene relación con la salud. Y por otro lado, cuando hablamos de brecha de género, sabemos que el universo de las personas con discapacidad, esta brecha es aún mayor. Desde tu experiencia y trabajo con mujeres del espectro autista, ¿de qué manera crees que esta normativa beneficiaría a este grupo? Bueno, muy buenas tardes. Agradecida por la invitación de Fabiola en primer lugar. Y pensaba, bueno, primero estar con tremendas mujeres, que ya el hecho de venir a hablar sobre mujeres es importante para mí, y estar con mujeres en el panel todavía más. Y creo que en mi caso, por ejemplo, quiero partir con eso, que me toca todo lo que aborda la ley, el ámbito social, salud, laboral. Yo trabajo, soy mujer, participo del sistema de salud también, me he educado, trabajo en una universidad, entonces es importante ver cómo también todo esto nos va tocando, todos estos puntos, pero principalmente quería abordar en relación a las mujeres, pensando en que sabemos que la historia de las mujeres a lo largo de la historia ha sido muchas veces contada por otros, no contada necesariamente por las propias mujeres. Muchas cosas han quedado, por ejemplo, en la literatura, que es mi ámbito de origen. Muchas historias se cuentan de los grandes héroes, pero ¿quién cuenta las mujeres que venían en los barcos, por ejemplo, en la conquista de América? Nadie cuenta que había muchas mujeres que ayudaron a sobrevivir a los hombres, por ejemplo. ¿Cuántas otras mujeres llegaron apoyando? Entonces, en ese sentido, ¿cuántas otras también han sido artistas y han quedado en el anonimato, por ejemplo? Tuvieron que escribir con seudónimos, tuvieron que esconderse tras nombres de hombres. Las hermanas Bronte, por ejemplo, tenían todas nombres que no eran ni de hombre ni de mujer, entonces para que no se supiera. Y después, así cuántas otras artistas que también han estado a lo largo de la historia y que a lo mejor, pienso yo ahora, también eran autistas y no se identificaron en ese momento, por ejemplo, y que han dejado tremendas huellas a lo largo de la historia. Entonces, tengo mis notitas ahí para acordarme. Entonces, al menos desde este hemisferio, la historia de las mujeres ha sido escrita normalmente en cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser,
cómo debemos hablar, cómo debemos estar ubicadas, en fin. Y en este sentido creo que la ley abre una tremenda puerta. Para mí esto es un pie adelante, o sea, ya no hay pie atrás con el asunto y tenemos que seguir avanzando porque ahora como mujer y como artista, como autista, perdón, y artista también, me siento orgullosa de mi identidad, de poder ser quien soy, de sentir que también puedo aportar a otras mujeres y que todas estas mujeres puedan empezar a descubrir sus diagnósticos, que bien sabemos que los estudios demuestran que el diagnóstico en mujeres es tardío, es muy tardío. Ya sabemos muchas aquí de las historias de cuántas hemos sido diagnosticadas muy tardíamente, entonces esta ley también abre esa posibilidad de dejar de pensar que es solo la niña histérica o que es solo la niña mañosa, sino que se trata de algo más, se trata de algo que tiene que ver con algo más que solamente ser histérica, como venía contándonos la historia, ¿cierto? De que la mujer era la histérica y el hombre el nervioso. Ya no es necesariamente así gracias a estas nuevas oportunidades que abre la ley. Y de ahí en adelante entonces esta es una oportunidad para el diagnóstico temprano, para que empiece a actuar el sistema de salud en este sentido, ¿cierto? Para que ya no quede la evaluación solamente detenida en los rasgos de los niños, que son a veces mucho más evidentes, y se abre a la perspectiva de género, por supuesto. Y en ese sentido las barreras que van a eliminar este anonimato en la que veníamos las mujeres, ¿cierto? A lo largo de esta historia, ya dejar de tener que escondernos bajo un seudónimo, tener que escondernos de quienes somos. Y en ese sentido, bueno, relevar a muchas chicas que actualmente también están activas en la comunidad, Asperger's, a quienes conozco, mi autistas también, a la profe Sonríe, que somos colegas, y en Temuco, etcétera. Así que a muchas otras que están participando, liderando, EA Femenino, ahí estoy, ¿cierto? Y cuántas otras estamos también liderando, ¿cierto? Centros de atención, fundaciones, agrupaciones, y por tanto las mujeres realmente estamos muy presentes en la comunidad y el espacio de salud tiene que abrirse también para nosotras, considerando las características de las mujeres, que claramente tenemos otras necesidades y no porque lleguemos con un dolor aquí en el pecho nos van a decir, no, si está ansiosa. A esas cosas tienen que cambiar. Y eso es lo que la ley busca justamente de partida para que las atenciones tengan que ver justamente con una equidad y una perspectiva de género también. Eso es lo que podría yo comentar. Muchas gracias, qué importante aporte. Bueno, acá una mujer autista diagnosticada a los 45 años, así que la verdad es que con estos cambios esperamos que eso ya no suceda, que tu vida no empieces a entenderla a los 45, sino que a los 2 o al año de nacido. ¿Cierto? Ha sido súper interesante esta conversación y antes de avanzar hacia el siguiente módulo, me gustaría que cada una de ustedes pudiese expresar en pocas palabras un mensaje de cierre. Ok, una persona muy sabia me dijo que siempre uno debe enfocarse en entregar un mensaje, que es lo que yo quiero que la gente le quede claro. Siento que independiente de todo lo rico que es la ley, todo el trabajo desde las agrupaciones, desde las personas, tenemos que empezar a tener un poquito más de conciencia de nosotros mismos, a mirarnos para mirar al otro, no desde la patología, no desde la enfermedad, desde el desafío. Si bien me he ganado muchos detractores porque en mis informes clínicos yo hablo de desafíos y no de dificultades, problemas, rareza, empecemos a crear un lenguaje amigable, tolerante, amoroso, ameno. Si hacemos ese ejercicio con nosotros, teoría de la mente, que tanto se habla en autismo, ¿cierto? Lo vamos a poder hacer de una forma mucho más eficaz y desde la energía no descrita, desde el amor, desde la comprensión. Eso, después de darnos muchas vueltas científicas, créanme, después de 17 años de trabajar en esta área, es la respuesta. Tratemos de divulgar ese mensaje en todas las dimensiones, salud, educación, trabajo, en el ámbito social. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Súper. Para nosotras es muy importante uno de los principios que está señalado en esta ley, que es el trato digno. La dignidad tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con ejercicio pleno de ciudadanía. Y eso es algo que estuvo negado por muchas décadas para la ciudadanía autista.
Esperamos que a partir de esta ley como sociedad, desde lo público y lo privado, podamos garantizar, ¿cierto?, un espacio cívico donde la participación y la contribución de la ciudadanía autista tenga que ver con su ejercicio pleno de ciudadanía. En ese sentido también creo que es importante que con esta ley recordemos que cuando se tramitaba la ley, FENAUT, Mila, nosotras en FUAN, que también quisimos sumar nuestro aporte, esto lo hacíamos no solamente por las generaciones actuales, no solamente por el hoy, esto también lo hacíamos pensando en las generaciones que van a venir, en qué va a pasar con los hijos, con los nietos, las nietas que vienen, y también por las personas que estuvieron atrás, empatizando y recordando a las personas que fallecieron, a las madres cuidadoras que murieron en la angustia de saber que estaban en un país donde la ausencia del Estado era tan brutal que murieron pensando qué va a pasar con mi hijo, mi hija, mi hija, y quién lo va a cuidar. Y esos dolores son los que esta ley nos tiene que permitir también sanar. Sabemos que la implementación de la ley no es que apretamos un botón mágico y como que ayer había vulneración de derechos y a contar de hoy día todos los derechos se respetan. No, sabemos que es algo progresivo, que es un trabajo que nos compromete como sociedad y nos tiene que comprometer como sociedad porque nos tiene que importar la vida, la calidad de vida de todas las personas sin exclusiones. Entonces, en ese sentido también sentimos que esta ley plantea una oportunidad muy bonita, muy hermosa de tener esas conversaciones y hablar sobre estos temas que no hemos hablado antes. Y esperamos que desde este mundo autístico, donde hacemos autistadas, podamos ser una ventana, ¿cierto?, para empezar a hablar de estos temas. Ya la ley nos está entregando información impresionante que no conocíamos. Solo un dato para citar un ejemplo. Hace poco nos enteramos que en Chile existen 47.000 estudiantes autistas en el programa de integración escolar en Chile. Ese era un dato que hace poco no teníamos idea que existía. Entonces, esta ley progresivamente nos va a invitar a hablar de cosas sobre las que no hablábamos antes. Y eso sí o sí nos va a hacer bien como país. Y eso tiene que ver con nuestro espacio cívico, tiene que ver además con nuestra democracia. Entonces, ojalá que nos apropiemos de esta ley con ese significado profundo también, pensando en nuestra historia como país, en nuestra cultura como país, porque el autismo, tal como decía la Consuelo, ha hecho parte de la historia siempre. Lo que pasa es que ahora estamos un poco más visibles. Así que eso. Bueno, y esta ley llega en un momento a nuestro país en donde ya no basta la tolerancia por la diversidad, ya no basta el respeto por la diversidad. Creo que hoy día estamos en un momento de valorar la diversidad. Nosotros como Universidad Andrés Bello hemos vivido esa experiencia de convertirnos en una comunidad educativa diversa y nos hemos dado cuenta que eso nos hace hoy día una mejor universidad. Somos una comunidad más rica gracias a la diversidad que nos compone. Y si nosotros aprendemos a convivir en esa diferencia que nos caracteriza finalmente a todos, va a llegar el momento en donde ya no se necesita hablar de inclusión, sino que solamente nos tengamos que preocupar de convivir todos en el respeto, en la dignidad que mencionaba recién Gabriela. Creo que ese es el momento que estamos viviendo hoy día, tenemos que abrazarlo, tenemos que hacernos parte, cada uno jugar su propio rol, cada uno cumple un rol distinto en la sociedad, pero tenemos que salir a conquistar ese rol con fuerza, ¿ya? Nosotros hemos demostrado con un programa muy pequeñito dentro de la universidad que cuando hay convicción se puede. Todo el mundo nos dijo que estábamos locos cuando lanzamos el programa para personas con discapacidad en la universidad. Y hemos demostrado que se puede cuando hay convicción y que no solo se puede, se debe hacer porque es un derecho para todas las personas. Y nos convierte hoy día en la universidad que somos una universidad mejor gracias a esa diversidad. Estaba pensando en 100 años de soledad cuando empieza a crearse Macondo y dice que todas las cosas eran apuntadas con el dedo porque no tenían nombre. Entonces pienso ahora que esta ley en el fondo ya deja de que sigamos apuntando así con el dedo a ver por qué no tiene nombre. Esto tiene un nombre. Existimos, estamos, ya no tenemos por qué seguir siendo apuntados con el dedo para identificarnos, sino que tiene un nombre, tiene un ámbito social, educativo. Estamos en la educación, estamos presentes en la salud, estamos presentes en el ámbito laboral, entonces ahora sí tiene un nombre. Y esa ley TEA nos ha permitido dejar de apuntar, ¿cierto?, así con el dedo, sino que tiene un nombre y que nos permite ahora poder avanzar. Eso es lo que podría yo concluir. Muchas gracias a todas. Bueno, es importante contarles una noticia. Ser autista no es una moda. Ya estamos acá y esperamos que exista un mejor diagnóstico
antes de lo que esperamos, que comience a cambiar la educación, como lo están haciendo acá en la universidad, que existan más organizaciones que participen como sociedad, con todos los organismos del Estado, para ir impulsando estos cambios que necesitamos para poder ejercer nuestros derechos en todo ámbito de la vida. Agradecemos su presencia en este quinto congreso de la inclusión. Fue un gran placer conversar con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos pronto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sí, una foto. Gracias.